El barista me dio mi café con una nota. El hombre de traje que acaba de entrar es tu primo. Está armado. Quédate aquí. Se me heló la sangre. Hace 5 años testifiqué para meterlo a la cárcel por estafar a mi abuela. 198 KYT. Mi nombre es Leonora. Tengo 34 años, y mi vida se rige por una serie de rutinas inquebrantables. Las rutinas, he descubierto, son la armadura perfecta para un corazón que ha aprendido a vivir asustado. Son mi fortaleza. 9 de la mañana en punto. Siempre. El Cardenal, mi café elegido en el corazón de Oaxaca. Mi mesa es la que está junto a la ventana, pero estratégicamente oculta detrás de un exuberante helecho colgante que me da privacidad. Pido lo mismo todos los días, un americano doble, sin azúcar. Me siento de espaldas a la entrada, pero de cara a la brillante máquina de espresso de acero, que me sirve de espejo retrovisor distorsionado. He pasado 5 años perfeccionando esta vida. 1825 días, para ser exactos. 5 años construyendo un santuario a 1200 kilómetros de Monterrey, de su aire viciado de acero y dinero, de la familia que me llamó traidora, del hombre que juró destruirme. El aire de Oaxaca es mi antídoto. Huele a tierra mojada, a chocolate espeso y a canela. Es un aroma dulce y antiguo que, durante 5 años, ha sido mi sinónimo de paz. Este café no es solo un lugar y es mi oficina, mi iglesia, mi único espacio público seguro. Isauro, el barista, es parte de esa rutina segura. Tiene 22 años, siempre con una sonrisa fácil y un comentario ingenioso sobre el clima o el último partido de fútbol. Sabe mi orden de memoria. Pero hoy, la rutina se rompió. Entré, el olor familiar del café y el piloncillo me envolvió, pero algo estaba fuera de lugar. Isauro estaba en la barra, sí, pero no sonreía. Estaba pálido. Sus nudillos, blancos, se aferraban al borde de la barra de mármol. Sus ojos, normalmente brillantes y burlones, estaban fijos en un punto por encima de mi hombro, hacia la puerta que acababa de cruzar. Hola, Isauro. Lo de siempre, por favor, dije, mi voz sonando demasiado alegre en el aire repentinamente tenso. Él tragó saliva y asintió, un movimiento brusco, robótico. Claro, Leo. En un momento. Se dio la vuelta hacia la máquina, pero sus movimientos eran torpes. Casi derrama los granos de café. Mi instinto, ese animalito asustado que nunca duerme del todo, comenzó a erguirse. Se acercó a la barra, no me entregó el café. Lo deslizó sobre el mostrador, sus manos temblando tan visiblemente que una gota oscura salpicó la porcelana blanca. ¿Todo bien, Isauro?, pregunté, mi voz ahora apenas un susurro. Él no me miró. Sí, sí. Solo, ten cuidado al tomarla. Está muy caliente. Una extraña elección de palabras. Obedecí, deslizando la taza hacia mí. Y entonces lo vi. No estaba sobre el plato. Estaba debajo. Una pequeña servilleta de papel, doblada meticulosamente en 4. No era la forma en que suelen entregarlas. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo tranquilo de Oaxaca, tropezó y comenzó a golpear con un ritmo sordo y pesado, como un tambor de guerra. Miré a Isauro. Él me dio una mirada rápida, llena de pánico, y luego desvió la vista, fingiendo limpiar frenéticamente el mostrador. Con mi mano izquierda, la que no temblaba tanto, deslicé la servilleta y la abrí debajo del nivel de la barra. 7 palabras. 7 palabras escritas con un marcador negro tembloroso que destrozaron mi armadura y mi santuario. Tu primo está aquí. No voltees. Se me heló la sangre. El aire desapareció de mis pulmones, succionado por un vacío helado. El murmullo del café, el sonido de la máquina de vapor, el tintineo de las cucharas, todo se desvaneció, reemplazado por el rugido ensordecedor de mi propia sangre en mis oídos. Primo. No tengo muchos primos. Pero solo hay un primo que podría hacer que la mano de un barista temblara. Solo hay un primo que podría borrar la sonrisa del rostro de Isauro.
Dante. Dante Rivas. El hombre que, según mis cálculos y los informes de la prisión, debería estar pudriéndose en el reclusorio norte por otros 5 miserables años. El hombre al que, hace exactamente 5 años y 3 meses, miré a los ojos en una corte federal, con una voz clara y firme que no sabía que poseía, ayudé a meter en esa celda. Mi mano, la que sostenía la servilleta, temblaba violentamente. La volteé, rezando, esperando, suplicando no encontrar nada más. Había más. El de traje. Es Dante Rivas. Vi la foto en el periódico. Dice que está armado. Quédate aquí. Armado. La palabra rebotó dentro de mi cráneo como una bala perdida. Esto no era una visita social. Esto no era una coincidencia. Esto era una cacería. Y después de 5 años de correr, la presa acababa de ser encontrada. No podía respirar. Era una sensación física, como si unas manos invisibles me estuvieran apretando la garganta. Cada instinto en mi cuerpo, afilado por 5 años de paranoia, me gritaba que corriera. Que saliera por la puerta trasera, que me perdiera en los callejones del centro, que desapareciera. Pero la advertencia de Isauro era un ancla: quédate aquí. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué estaba armado? ¿Quedarme aquí me hacía más segura o me convertía en un blanco fácil? Necesitaba verlo. Necesitaba que mis ojos confirmaran lo que mi corazón ya sabía. Necesitaba saber que el fantasma era real. Mi mesa estaba junto a la ventana, pero mi silla daba la espalda a la entrada. A mi izquierda, sin embargo, estaba la pared de acero inoxidable pulido de la máquina de espresso. Mi espejo retrovisor distorsionado. Fingí buscar mi teléfono en mi bolso. Mi mano rozó el llavero con gas pimienta que siempre llevaba, pero, ¿qué podía hacer eso contra un arma? Incliné la cabeza ligeramente, como si buscara algo en el suelo. Mis ojos se fijaron en la superficie curva y metálica. Y allí estaba él. El reflejo era borroso, deformado por la curva del metal, pero era él. Inconfundible. El cabello negro y espeso, peinado hacia atrás con una cantidad obscena de producto, brillando incluso bajo las tenues luces del café. El traje. Siempre el maldito traje. Un Armani azul marino hecho a medida que probablemente costó más que mi alquiler de un año entero. Estaba sentado en la mesa de la esquina. La mesa de los jefes. La que tenía una vista completa de la entrada, la salida y la barra. La que yo siempre evitaba. Estaba solo. Sostenía una pequeña taza de espresso. Y me estaba mirando fijamente. No, no me estaba mirando. Me estaba estudiando. Saboreando el momento. Y entonces, a través del metal distorsionado, lo vi sonreír. No era una sonrisa de saludo. No era una sonrisa de sorpresa. Era la sonrisa de un depredador que ha disfrutado la persecución y ahora se prepara para la matanza. Era una sonrisa de triunfo, una sonrisa que decía: te encontré. Se acabó el juego. Sabía, sin lugar a dudas, que él sabía que yo lo había visto. 5 años de una paz frágil, borrados en un solo instante. Mi mente, traicionera, abrió las puertas de mi museo del dolor personal. Las exhibiciones, que con tanto esfuerzo había intentado guardar bajo llave, se iluminaron con una claridad aterradora. Exhibición 1, la encantadora de serpientes. Un flashback vívido, una cena familiar en Monterrey, hace 6 años. Dante, en la cabecera de la mesa, con su encanto de serpiente. Abuelita, le dijo a mi abuela Inés, la única persona en esa familia que alguna vez me vio de verdad. Quiero que seas la primera inversora en mi nuevo fondo. Es un fondo de bienes raíces, exclusivo para la familia. Vamos a duplicar tu dinero en un año. Confía en mí. Vi a mi abuela, sus ojos llenos de orgullo por su niño de oro, firmar los papeles. Exhibición 2, el cheque rebotado. 6 meses después. Mi teléfono sonando. Mi abuela, su voz temblando. Mija,
debe ser un error del banco. El cheque de mis ganancias, que me dio Dante, rebotó. El gerente dice que la cuenta no existe. Mi instinto de auditora, ese rasgo que mi familia siempre despreció, se disparó como una alarma de incendios. Mándame esos papeles, abue. Ahora mismo. Exhibición 3, la noche en vela. Mi pequeño apartamento en Monterrey. Papeles esparcidos por el suelo. No era un fondo de bienes raíces. Era una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Había vaciado los ahorros de toda su vida, había hipotecado su casa sin su conocimiento. Estaba usando su dinero para financiar un estilo de vida de lujo, sobornos y quién sabe qué más. Exhibición 4. El muro de hombres. Corrí a la oficina de mi padre, con las pruebas en un portafolio. Papá, Dante es un estafador. Está robándole a la abuela. La bofetada resonó en su oficina de cristal con vistas a la Sierra Madre. Cierra la boca, Leonora, escupió. Dante está construyendo un imperio. Tú eres una contadora de pacotilla que no sabe nada de negocios. Estás celosa de su éxito. No te atrevas a arruinar esto para la familia. Exhibición 5. El juicio y la muerte. Elegí a mi abuela. Me paré en el estrado federal, sola. Mi familia entera, mis padres, mis tíos, todos sentados detrás de Dante, en señal de apoyo. Me llamaron traidora. ¿Destruiste a esta familia por una vieja senil? Dante fue condenado a 10 años, gracias a mi testimonio. Y mi abuela Inés murió un año después, en un asilo estatal deprimente, con el corazón roto y sin un solo centavo. Y ahora, el arquitecto de esa miseria, el asesino de mi abuela, estaba aquí, a menos de 10 metros, bebiendo tranquilamente un espresso, como si tuviera todo el derecho del mundo a estarlo. La sangre que se me había helado ahora empezaba a hervir con una furia tan profunda que me hizo temblar. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un zumbido sordo que se sintió como un grito en el silencio de mi pánico. Isauro pasó de nuevo, esta vez fingiendo limpiar mesas vacías al otro lado de la habitación, acercándose en un círculo protector. Se inclinó como si recogiera una migaja y susurró, le preguntó a otro cliente si venías aquí a menudo. Sabía dónde encontrarte, Leo. La policía viene en 5 minutos. Solo aguanta. No te muevas. Me estaba casando. La idea me revolvió el estómago. Esto no fue un encuentro casual en una ciudad de 500,000 de habitantes. Fue deliberado. Fue planeado. La vibración insistente de mi teléfono me sacó de mi estupor. Un número desconocido. +52. Un prefijo de Monterrey. Mi pulgar tembló mientras deslizaba para abrir el mensaje de texto. No reconocí el número, pero sabía exactamente quién era. ¿El laptop te sigue funcionando bien, primita? Espero que estés disfrutando tu regalo de cumpleaños. El que compraste con el dinero de la abuela. Mi estómago se revolvió. Sentí una oleada de náuseas tan fuerte que tuve que tragar saliva para no vomitar. Un sudor frío me brotó en la nuca. Él sabía. Era el arma secreta. El as bajo la manga. La razón por la que yo no solo había huido de él, sino también de mí misma. La razón por la que mi testimonio, aunque veraz, siempre se sintió incompleto. Mi mente, traicionera, voló 6 meses antes de que descubriera el fraude. Mi cumpleaños número 29. Yo estaba en mi cubículo de contabilidad, como siempre, sintiéndome invisible, comiendo un sándwich triste sobre mi escritorio. Entonces, una notificación bancaria, transferencia recibida. Monto, 50,000 pesos. Remitente, Dante Rivas. El mensaje adjunto, un regalo de cumpleaños, prima. Para que te compres algo bonito. Te lo mereces. Has sido de gran ayuda. Dante. El niño de oro, que apenas me dirigía la palabra en las cenas familiares, de repente me estaba regalando el equivalente a 3 meses de mi sueldo de contadora de pacotilla.
Llamé a mi madre, confundida, casi eufórica. Ella se rió con esa risa social que tanto detestaba. ¡Ay, mi hija! ¡Qué espléndido! Dante es tan generoso. Finalmente te está reconociendo. Dijo que le echaste un ojo a unos papeles de inversión para él y fuiste de gran ayuda. Recordé vagamente, semanas antes, en una cena familiar, Dante me pasó una carpeta. Prima, tú eres la de los números, ¿verdad? Échale un ojo a esto, solo para ver que todo esté en orden. Firma aquí como testigo, ¿quieres? Estaba tan halagada por su atención, tan desesperada por ser vista por esa familia que me había tratado como un mueble, que firmé sin leer. Y sí, había recibido el dinero. Y en mi patética necesidad de sentirme parte, lo había aceptado. Es peor. Usé el dinero. Bueno, usé 15,000 pesos. Mi vieja laptop de la universidad, con la que hacía trabajos freelance, estaba agonizando. Con una mezcla de culpa y una emoción enfermiza, fui a la tienda y compré una MacBook Pro. Nueva. Brillante. La misma que estaba en mi mochila, debajo de mi mesa, en este preciso instante. Una semana después de esa compra, el cheque de mi abuela rebotó. El horror fue doble. No solo había sido engañada, la había sido comprada. Había sido cómplice, aunque fuera por ignorancia. Cuando descubrí la verdad, intenté devolver el dinero. Quédatelo, prima, dijo Dante riendo por teléfono, antes de que todo explotara. Es solo cambio de bolsillo. No era cambio. Era el dinero de mi abuela. Yo había gastado el dinero robado de mi abuela en la misma herramienta que ahora usaba para ganarme la vida. Esa mancha, esa culpa insoportable, era la razón por la que había huido de Monterrey. Era la razón por la que vivía como una ermitaña. Yo no solo era la testigo estrella, en mi propia mente, yo era la primera cómplice. Y ahora, Dante estaba aquí, en mi santuario, sosteniendo esa verdad podrida sobre mi cabeza como una pistola cargada. La advertencia de Isauro sobre el arma era casi secundaria. El verdadero arsenal lo llevaba Dante en su teléfono. Y acababa de disparar la primera bala. La campana de la puerta del café tintineó de nuevo. Mi cabeza se levantó de golpe, mi corazón dando un vuelco doloroso que me dejó sin aliento. Por favor, Dios, que sea la policía. Que sean los federales. Que sea un milagro. No era la policía. Era mi hermana, Úrsula. No, susurré, un gemido ahogado que murió en mi garganta. No, no, no. Úrsula, mi hermana menor de 30 años. La única persona de mi familia que todavía me hablaba. La única que me creyó, que me enviaba mensajes de texto codificados y tarjetas postales crípticas para asegurarse de que seguía viva. La única aliada que me quedaba en el mundo. Entró sonriendo con tristeza, buscándome con la mirada. Llevaba un sencillo y elegante vestido negro. Por supuesto. Hoy era 30 de octubre. El aniversario luctuoso de la abuela Inés. Úrsula había volado desde Guadalajara, donde trabajaba como maestra. Habíamos planeado, como lo hacíamos cada año en secreto, encontrarnos en Oaxaca. Iríamos juntas al Panteón General, al pequeño nicho simbólico que habíamos comprado para honrar a nuestra abuela, ya que el resto de la familia había profanado su memoria al ponerse del lado de su asesino. La crueldad de Dante era de una profundidad que helaba los huesos. No solo me había encontrado. No solo me había acorralado. Había elegido este día. El día sagrado de nuestra abuela. Estaba aquí para bailar sobre su tumba, para profanar su memoria una vez más. Úrsula me vio. Su rostro se iluminó brevemente con alivio y amor. Dio un paso hacia mí. Leo. Y entonces vio mi expresión. El terror absoluto en mi rostro. Su sonrisa vaciló, reemplazada por una confusión instantánea. Leo. ¿Qué pasa? Estás pálida como un fantasma. Antes de que pudiera formar una palabra, antes de que pudiera gritarle que corriera,
vi el movimiento en mi espejo de acero. Dante se estaba poniendo de pie. Lentamente. Con la arrogancia de un lobo que acaba de ver cómo un segundo cordero entra voluntariamente en el corral. Su sonrisa maliciosa, que había estado dirigida a mí, ahora se fijó en Úrsula. ¡Oh, Dios! Él sabía. Por supuesto que sabía que Úrsula era mi único vínculo, mi única debilidad. Ahora tenía otra palanca. Otro rehén emocional. Dante comenzó a caminar hacia ella. No deprisa. Lentamente, disfrutando cada paso, cada segundo de terror que se acumulaba. Señorita, gritó Isauro desde la barra. Su voz fue tan aguda por el pánico que casi se rompió. El joven barista, valiente e imprudente, salió de detrás de la barra, agarrando una charola llena de pasteles que ni siquiera eran para ella. Señorita. Su hermana la espera por acá. Por favor, permítame. Isauro, en un acto de heroísmo que nunca olvidaré, se interpuso físicamente entre Dante y mi hermana. Úrsula miró a Isauro, completamente confundida por la escena. Y luego, su mirada pasó por encima del hombro de Isauro y se encontró con el hombre del traje. Vi el momento exacto en que lo reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par. El color desapareció de su rostro, dejándola con un tono ceroso. Su mano voló a su boca. Dante, tartamudeó. Su voz era tan delgada como el hilo de un fantasma. Tú deberías estar en la cárcel. Y en ese instante, en ese segundo en que mi hermana estuvo en peligro, algo dentro de mí se hizo añicos. El miedo. El miedo que me había paralizado durante 5 años, el miedo que me había convertido en una ermitaña, el miedo que me mantenía despierta por las noches, se evaporó. Y en el vacío que dejó, surgió algo volcánico. Una rabia. Una furia pura, hirviente, protectora. Podía joderme a mí. Podía atormentarme con mis errores. Podía amenazarme con mi pasado. Pero no iba a tocar a mi hermana. No iba a arruinar este día. Me puse de pie de un salto. La silla de madera cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo que retumbó en el café silencioso. Úrsula, ven aquí. Ahora. Mi voz no fue un susurro. No fue un ruego. Fue una orden. Un látigo. Úrsula, entrenada como yo por años de disfunción familiar, reaccionó instintivamente a la autoridad en mi voz. Pasó junto a un Isauro atónito y corrió hacia mí. La agarré del brazo con una fuerza que no sabía que tenía y la puse detrás de mí, usando mi cuerpo como un escudo. Me giré. Por primera vez en 5 años, dejé de mirar reflejos distorsionados. Miré a Dante Rivas. Directamente a la cara. Él se detuvo. La sonrisa arrogante vaciló por una fracción de segundo, reemplazada por una genuina sorpresa ante mi desafío. Úrsula, le susurré a mi hermana, que temblaba como una hoja detrás de mí. Cierra los ojos si es necesario. Tápate los oídos. No digas una sola palabra. La policía ya viene. Ella asintió, aferrándose a mi suéter. Pero yo sí iba a hablar. Había callado durante 5 años. Se había acabado. El silencio en El Cardenal era total, absoluto. Era un silencio denso, pesado, como el que precede a una tormenta eléctrica. Se podía oler el ozono del miedo y la adrenalina. Todos los clientes, unas 15 personas, estaban congelados en sus asientos. Algunos nos miraban abiertamente, con los ojos desorbitados, y otros fingían ver sus teléfonos, pero sus manos temblorosas delataban que estaban grabando. Dante recompuso su expresión. La sorpresa por mi desafío duró solo un segundo. Ahora, sus labios se curvaron en esa familiar mueca de desdén condescendiente. Siempre había sido su mejor arma. Vaya, Leonora, dijo, su voz de barítono resonando en el silencio. 5 años y la ratoncita de biblioteca por fin saca las garras. ¡Qué tierno! Se acercó un paso más. Podía olerlo. Esa colonia cara,
una fragancia de sándalo y arrogancia que siempre asociaré con el engaño y las cenas familiares falsas. ¿Qué pasa?, continuó, su voz bajando a un susurro amenazante. ¿Interrumpo algo? Ah, sí, dijo, mirando el vestido negro de Úrsula. El aniversario de la vieja. Qué lindo detalle. Un pequeño viaje de luto. Qué conmovedor. Cállate, dije, mi voz baja y temblando, no de miedo, sino de una rabia tan pura que me quemaba la garganta. ¿O qué?, se burló. ¿Vas a llamar a tus amigos policías? Oh, espera, parece que alguien ya lo hizo, dijo, señalando el teléfono en la mano de Isauro, que nos miraba desde la relativa seguridad de la barra. ¿Vas a lloriquear y decirles que el monstruo te encontró? No eres bienvenido aquí, Dante, dije, más fuerte esta vez. Que todos oyeran. Este es un país libre, primita. Y resulta que mi buen comportamiento en el bote me sacó temprano. ¡Qué sorpresa!, ¿no? ¿Y mi primera parada? Mi primera parada eras tú. Se acercó otro paso. Ahora estábamos a apenas 2 metros de distancia. Podía ver el brillo aceitoso en sus ojos, la pequeña cicatriz en su barbilla que se había hecho de niño. Dime, Leo, susurró, inclinándose como si fuera a compartir un secreto íntimo, ¿dónde está? Sé que lo sabes. Una contadora tan inteligente como tú, debiste encontrarlo. El dinero. El resto del dinero. El dinero de la abuela. Ahí estaba. La verdadera razón. No era solo venganza por haberlo delatado. Era avaricia. Pura y simple. El dinero que no había podido probar que robó. No sé de qué hablas, mentí, mi voz firme. No me mientas, espetó, su voz subiendo de volumen, haciendo que la pareja de ancianos de la mesa de al lado se sobresaltara. Sé que lo encontraste. Tú y tu estúpida obsesión con los números. Y me lo vas a dar. Lárgate, grité, mi voz haciendo eco en las paredes de azulejo. Dante se rió. Fue una risa seca, fea, que no llegó a sus ojos. Te crees muy valiente ahora, ¿verdad? Estás en tu pequeño café hipster, rodeada de tus amigos bohemios de Oaxaca. ¿Crees que ellos te van a proteger? ¿Crees que este niño barista flacucho va a hacer algo? Miré a mi alrededor por una fracción de segundo. Los rostros asustados. Los ojos que evitaban los míos. La gente ya estaba sacando sus teléfonos, pero nadie se movía para intervenir. Tenía razón. En el fondo, estaba sola. Pero la mujer que él recordaba, la chica asustada de 29 años que se escondía detrás de sus lentes, ya no existía. Había muerto el día que enterró a su abuela. No, dije, mi voz de repente clara y fría como el acero. Cortante. No creo que ellos me vayan a proteger. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención total y absoluta. Creo que todos ellos son testigos. El efecto fue instantáneo. Fue como encender una luz en una habitación oscura. La sonrisa de Dante se borró. Como si mis palabras fueran una señal de director, vi al menos 5 teléfonos levantarse al mismo tiempo, apuntándonos sin disimulo. Las luces rojas de grabación parpadeando en la penumbra del café. Un hombre corpulento con botas de trabajo, que había estado sentado cerca de la puerta, se puso de pie lentamente, cruzó los brazos y bloqueó la salida. Isauro y otro empleado, habiendo anticipado esto, ya habían bloqueado la entrada de servicio. Dante miró a su alrededor, su arrogancia evaporándose como agua en el desierto. Fue reemplazada por la mirada de un animal atrapado. Ya no controlaba la habitación. Yo lo hacía. Me di cuenta, como un golpe eléctrico, de que él no vino aquí para secuestrarme. No vino aquí para matarme en público, no era tan estúpido. Vino aquí para probarme. Vino a ver si la misma chica asustada que se quebró en el estrado, pero que aún así testificó, todavía existía. Vino a ver si el miedo todavía me gobernaba. Y yo acababa de darle mi respuesta. En ese preciso instante, el sonido agudo,
penetrante y maravilloso de las sirenas de la policía atravesó el silencio. Estaban cerca. Muy, muy cerca. Las luces azules y rojas de las torretas bañaron el interior del café, pintando los rostros de todos en una paleta grotesca de pánico y rojo. 2 patrullas de la policía estatal frenaron bruscamente frente a El Cardenal, bloqueando la calle. Las puertas del café se abrieron de golpe y 2 oficiales entraron, con las armas desenfundadas, pero apuntando hacia abajo. Sus movimientos eran tácticos, entrenados. Policía. Manos arriba. Todos con las manos donde pueda verlas. Instintivamente, levanté las mías. Úrsula gimió detrás de mí, aferrándose a mi suéter con tanta fuerza que sentí que lo rasgaba. Dante, sin embargo, se rió. Fue una risa corta, amarga. Levantó las manos lentamente, con una calma teatral y aterradora. Tranquilos, oficiales. No hay necesidad de tanta testosterona. El arma de la que seguramente les habló el niño barista era una metáfora. ¿Verdad, primita? Uno de los policías, el mayor, con un bigote poblado y ojos cansados, se acercó a él. Su compañero nos cubría al resto. ¿Quién es Dante Rivas? Presente, dijo Dante, como si estuviera pasando lista en una escuela de élite. Señor Rivas, tenemos un reporte de que está armado y amenazando a una clienta. Usted está violando su libertad condicional al estar fuera del estado de Nuevo León. ¿Armado? ¿Yo?, se burló Dante. Oficial, por favor. Revíseme. Estoy limpio. Hizo un gesto para que lo registraran. La única persona armada aquí es ella, y me señaló directamente. Armada con mentiras. Están arrestando al hombre equivocado. El oficial que me cubría me miró con el ceño fruncido. ¿Por qué no la arrestan a ella?, continuó Dante, su voz subiendo de volumen, actuando para su audiencia. Ella es mi cómplice. Ella fue parte de todo. Úrsula salió de detrás de mí, su miedo superado por la indignación. Eso es una mentira asquerosa. Mi hermana fue la testigo estrella que lo metió en la cárcel. Ella es la víctima. Oh, qué linda, dijo Dante, su voz goteando veneno. La pequeña Úrsula. ¿Tu hermana no te lo contó todo? ¿No te contó de su regalo de cumpleaños? El oficial mayor le indicó a Dante que se callara. Pero él no había terminado. Se agachó lentamente, manteniendo las manos a la vista, y sacó una cartera de piel de cocodrilo del bolsillo interior de su saco. Con un movimiento rápido, arrojó un fajo de papeles doblados sobre la mesa más cercana. Vean ustedes mismos, oficiales. Ahí está. El estado de cuenta del banco. 50,000 pesos transferidos directamente a su cuenta personal. Justo antes de que la descubriera. El oficial más cercano, el más joven, recogió los papeles con cautela. Los desdobló. Pude ver desde mi lugar el logo azul de Banorte. Eran reales. Las pruebas de mi vergüenza. Señorita, dijo el oficial, mirándome. Su tono ya no era de protección. Era de sospecha. El mundo entero se detuvo. Este era el momento. La mancha. Mi pecado secreto. Mi vergüenza más profunda, expuesta bajo las luces fluorescentes del café, frente a mi hermana, frente a la policía que venía a salvarme, frente a una docena de teléfonos que grababan mi humillación. Úrsula me miró. Su rostro, pálido por el miedo, ahora estaba inundado de una confusión dolorosa. Hermana, susurró. ¿Es verdad? ¿Tú recibiste dinero? Dante sonrió. Una sonrisa amplia, triunfante. Había ganado. Podía ir a la cárcel, pero me había destruido frente a la única persona que me importaba. Me había llevado con él. Tomé aire. Sentí el temblor en mis rodillas, pero me obligué a mantenerme firme. Miré a Úrsula, a sus ojos rotos. Luego al oficial, a su mirada calculadora. Y finalmente, miré a Dante, a su sonrisa victoriosa.
Sí, dije. La palabra resonó, más fuerte que un disparo en el silencio absoluto. La sonrisa de Dante se congeló. No esperaba a eso. Esperaba negaciones, lágrimas, histeria. Sí, es verdad, repetí, mi voz ganando una fuerza que no sabía que tenía. Recibí ese dinero. Me giré hacia Úrsula. Fui una tonta. Estaba tan desesperada por la aprobación de nuestra familia, tan hambrienta de que alguien como él me viera, que no hice preguntas. Fui débil y me manipuló. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero no las dejé caer. Y sí, mi voz se quebró, pero la recuperé. Usé 15,000 pesos de ese dinero. Compré esta laptop. Señalé mi mochila. Úrsula ahogó un sollozo. «¿Lo ven?», gritó Dante, eufórico. «Es una ladrona. Igual que yo. Arréstenla». Y fue esa vergüenza, grité, mi voz superando la suya, un rugido que salió desde el fondo de mi alma. Fue esa culpa la que me hizo trabajar 100 horas a la semana. Fue darme cuenta de que había usado el dinero de mi abuela para comprar algo para mí lo que me dio el coraje para revisar cada papel, cada cuenta, cada transacción que este monstruo hizo. Ese dinero no fue un soborno, fue mi motivación. Usé esa culpa y esta laptop para asegurarme de que él pagara por cada centavo que le robó a ella y a todas las demás familias. El oficial me miró, su expresión indescifrable. Dante había dejado de sonreír. Esta vergüenza, dije, señalando los papeles, mi voz ahora baja y letal, es la razón por la que reuní las pruebas que su fiscalía usó para encerrarlo. Así que sí, recibí ese dinero. Y usé cada día de los últimos 5 años para enmendar el error. El oficial mayor, el del bigote, me sostuvo la mirada durante un largo segundo. Pude ver en sus ojos el cálculo, el momento en que pasó de ver a una posible cómplice a ver a una testigo, o algo más. Finalmente, asintió, una vez. Se giró hacia Dante, que ahora parecía menos arrogante y más confundido. La narrativa se le había escapado de las manos. «Póngale las esposas», le dijo a su compañero. «¿Qué?», gritó Dante, su calma rompiéndose por completo. «¿Estás sordo? Acaba de admitir que es cómplice. Admitió que robó. Tiene propiedad robada en su mochila. Ella admitió haber recibido fondos hace 5 años, señor Rivas. Un caso que, según sé, ya fue juzgado en Monterrey», dijo el oficial, su voz era pura autoridad. «Lo que usted hizo fue violar su libertad condicional al cruzar líneas estatales, y en segundo lugar, acosar y amenazar a un testigo federal protegido. Lo que acaba de hacer frente a 15 cámaras». Los 2 oficiales se movieron hacia él. Dante comenzó a retroceder, tropezando con una silla. «No. No voy a volver. No por culpa de ella otra vez. Ella me lo debe. Ella sabe dónde está el resto del dinero. Mi dinero. Ahí estaba. La palabra clave. Mi dinero». El universo pareció contraerse hasta que solo quedamos él y yo en la habitación. Todo mi miedo, toda mi vergüenza, se evaporó y fue reemplazado por una calma glacial. Una claridad absoluta. «Tiene razón, oficial», dije. Todos en la habitación se detuvieron. Los policías, a medio camino de sujetar a Dante. Úrsula. Isauro. Incluso los teléfonos que grababan. Dante me miró, con los ojos desorbitados. «¿Tú, qué?». «Él tiene razón», repetí, mi voz cortando el silencio. Miré al oficial principal. «Yo sé dónde está el dinero. Y sí, yo lo tomé». La mandíbula de Dante se abrió. Pura, absoluta incredulidad. «¿Creíste que era una contadora de pacotilla, Dante?», le dije, acercándome un paso. La presa ahora caminaba hacia el cazador. ¿Qué solo era buena para revisar sumas y restas? ¿Qué mi trabajo era aburrido? «Leo, ¿de qué hablas?», susurró Úrsula. «Soy auditora forense, idiota», le escupí a Dante.
con especialidad en rastreo de activos internacionales y recuperación de fondos en paraísos fiscales. Mi trabajo no es aburrido, es meticuloso. Le sonreí. Por primera vez en mi vida, le sonreí con la misma arrogancia condescendiente con la que él siempre había mirado al resto del mundo. Ese pequeño error que cometiste en tu archivo de Excel, continué, ese código Swift que creíste haber borrado de tu historial de navegación. Ese servidor proxy que usaste en las Islas Caimán, pensando que te hacía invisible. ¿Creíste que era imposible de rastrear? Dante estaba pálido como un fantasma. Balbuceaba. No, no pudiste, era una cuenta fantasma. No pude hace 5 años, lo corregí. Tenía mis sospechas, pero no tenía las pruebas suficientes para que la fiscalía congelara esa cuenta. Solo pude probar los fraudes locales, el dinero de la abuela, las hipotecas. Pero he tenido 5 años, Dante. 5 años de noches libres, mucho café y mucho odio para mantenerme despierta. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. 5 años rastreando esa cuenta offshore, esperando, rezando para que movieras un solo centavo. Y lo hiciste. Hace 6 meses. Una pequeña transferencia para pagar tu buen comportamiento. Y eso fue todo lo que necesité. Dante negó con la cabeza, susurrando, no, 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 no. Y esta mañana, continué, mi voz subiendo con un poder que me estremecía, cuando Isauro me dijo que estabas aquí, armado, supe que el juego había terminado. Así que hice una llamada. Y luego, saqué mi laptop de la mochila, la laptop de 15,000 pesos, inicié la transferencia final. Levanté la laptop, mi supuesta vergüenza, como un trofeo. 3 millones de pesos, Dante. 3 millones. Todo lo que quedaba del dinero de la abuela y de las otras 8 familias que estafaste. ¿Dónde?, logró decir, su voz rota. Lo transferí todo, dije, mi voz resonando con una finalidad absoluta, a un fondo fiduciario que abrí esta mañana en cuanto vi tu reflejo. Se llama el Fondo Abuela Inés. Y mañana, cada centavo será distribuido equitativamente entre las víctimas originales de tus fraudes. Me acerqué a él, que estaba paralizado, sostenido por los policías. Te quedaste sin nada, Dante. El dinero se fue. Y tu vergüenza, ahora es mía. Pero yo, primito, yo la uso para hacer el bien. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada e irreal. Dante me miró. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y odio, ahora estaban completamente vacíos. Vidriosos. Muertos. Era la mirada de un hombre que no solo había sido derrotado, sino borrado. Aniquilado. Y entonces, en una fracción de segundo, ese vacío se llenó. No con tristeza. No con remordimiento. Sino con una rabia primitiva, animal. No, rugió. Fue un sonido gutural, infrahumano. Pero no se abalanzó sobre mí. No atacó a los policías, que ya lo tenían sujeto. Se abalanzó sobre el objetivo de su ira. El símbolo de su destrucción. Se abalanzó sobre la laptop. Mi dinero. Maldita seas. Es mío. Esa cosa. Es mía. Fue un acto de pura, irracional desesperación. Sabía que el dinero ya no estaba en la laptop, pero el dispositivo se había convertido en el nexo de su humillación. Era el arma que yo había usado. Era el regalo que él había hecho, el error que había cometido. Era la prueba tangible de su estupidez y de mi victoria. Con una fuerza sorprendente, se zafó del agarre de uno de los oficiales y se arrojó sobre la mesa donde yo había dejado la computadora. Sus manos se cerraron sobre ella. «Sujétenlo», gritó el oficial mayor. Antes de que Dante pudiera levantar la laptop para estrellarla contra el suelo, los 2 policías lo taclearon.
Los tres cayeron en un estrépito ensordecedor de sillas de madera, tazas de café rotas, porcelana hecha añicos y metal. Dante aterrizó de cara contra el suelo de baldosas de Oaxaca. El sonido de su frente golpeando el azulejo fue sordo y repugnante. Se quedó quieto. Un gemido agudo escapó de sus labios. La laptop se había deslizado a unos metros de distancia, intacta. Los policías, furiosos por la resistencia, lo voltearon bruscamente. Uno le puso la rodilla en la espalda, el otro finalmente logró asegurarle las esposas, apretándolas con fuerza. El hermoso traje Armani de $5,000, el símbolo de su estatus, su armadura, ahora estaba empapado en café con leche, manchado de polvo, con un desgarro visible en el hombro. El niño de oro de Monterrey, el intocable, el heredero, estaba boca abajo en el suelo sucio de un café en Oaxaca, derrotado y humillado por la contadora de pacotilla. Levántelo, ordenó el oficial mayor. Lo levantaron como un saco de papas. Un hilo de sangre corría desde su frente, mezclándose con el sudor y el café. Me miró mientras lo sacaban. Ya no había odio. No había arrogancia. No había nada. Solo ese vacío aterrador. La puerta se cerró detrás de ellos. Las sirenas, esta vez, se alejaron lentamente. Y entonces, el silencio que dejaron atrás fue peor que el ruido. Mis rodillas, que me habían sostenido con una fuerza de acero durante todo el enfrentamiento, finalmente cedieron. La adrenalina que me había mantenido en pie se disolvió como azúcar en el agua, dejándome como una marioneta sin hilos. Me habría derrumbado si Úrsula no me hubiera atrapado en el último segundo. Te tengo, susurró, su propia voz temblando. Me sostuvo mientras mi cuerpo entero se sacudía en espasmos incontrolables. Te tengo, hermana. Se acabó. Me aferré a ella, mi rostro enterrado en su hombro, en el vestido negro de luto por nuestra abuela. Y por primera vez en 5 años, lloré. Lloré de verdad. Lloré por mi abuela. Lloré por el miedo que había cargado. Lloré por la culpa de esos 15,000 pesos. ¿Tú usaste ese dinero?, susurró Úrsula en mi cabello. Asentí, mi cuerpo sacudido por los sollozos. Creí que me odiarías. Creí que si lo sabías, me verías como él me veía. Ella me apartó suavemente para mirarme a los ojos. Sus propias lágrimas corrían por sus mejillas. Yo nunca podría odiarte, Leo. ¿No lo entiendes? ¿Entender qué? Él te dio veneno, dijo ella, su voz feroz y llena de amor. Y tú lo convertiste en la cura. No solo te salvaste a ti. Salvaste a todas esas otras familias. Hiciste justicia. La abuela, Leo, la abuela estaría tan increíblemente orgullosa de ti. Isauro se acercó en silencio. No había sonrisas, solo un profundo respeto en sus ojos jóvenes. Nos ofreció 2 tazas de té de tila humeante. El café ya se enfrió, dijo suavemente. Creo que necesitan esto. Lo hicieron muy bien, Leonora. Tomé la taza. Mis manos aún temblaban, pero el calor era reconfortante. Era real. Estaba temblando, pero estaba viva. Estaba a salvo. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que apenas dormí, pero por primera vez, no fue por miedo, sino por el zumbido de la adrenalina y el constante sonar de mi teléfono. La historia, por supuesto, explotó. El video del teléfono de un cliente, el que capturó mi confesión completa y la humillante caída de Dante, se filtró a los medios de Monterrey y luego se volvió viral a nivel nacional. Al principio, fue un infierno. Los titulares eran sensacionalistas, exactamente lo que mi familia quería que el mundo creyera. La cómplice que se volvió verdugo. La vengadora forense roba millones a su propio primo. La guerra de los Rivas. Di mi declaración oficial y completa a la policía de Oaxaca y, por teléfono, a los federales de Nuevo León. Confirmaron cada parte. Dante había violado flagrantemente su libertad condicional. Enfrentaría nuevos cargos por amenazas, acoso a un testigo federal y resistencia al arresto.
Volvería a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Y luego, sucedió algo que no esperaba. La narrativa cambió. Los otros 8 clientes estafados por Dante, esas familias que habían perdido los ahorros de su vida y que nunca vieron un centavo de justicia porque sus casos eran demasiado pequeños, en comparación con el fraude de mi abuela, comenzaron a hablar. Un hombre mayor, un jubilado de Pemex al que Dante le había robado 400,000 pesos, dio una entrevista. Lloró frente a la cámara. Esa mujer, esa señorita Leonora, no es una cómplice. Es nuestro ángel. Nos devolvió nuestra dignidad. De repente, la historia ya no era sobre mi vergüenza. Era sobre su vindicación. Me pidieron una entrevista. Una cadena nacional. Quería negarme. Quería apagar mi teléfono, cerrar mis cortinas y volver a mi escondite, a mi vida segura y anónima detrás del helecho. Pero fue Úrsula, que había pospuesto su regreso a Guadalajara, quien me detuvo. Ya no, Leo, me dijo, poniendo su mano sobre la mía. Ya no te escondas. Ya no tienes por qué. La abuela no querría que te escondieras. Así que me senté frente a las cámaras. En mi propio apartamento en Oaxaca. No me maquillé. No me puse un traje. Me puse mis jeans de siempre y mi suéter favorito. Y coloqué mi laptop, la laptop de 15,000 pesos, sobre mi regazo, a la vista de todos. Y conté toda la verdad. La vergüenza, el miedo, la culpa de haber querido pertenecer, y la venganza que nació de esa culpa. La reportera, una mujer inteligente con ojos penetrantes, me hizo la pregunta clave, que la hizo decidir enfrentarlo ese día, en lugar de huir como lo había hecho antes. Tragué saliva, el recuerdo de ese momento en el café todavía fresco y eléctrico. Porque huir me mantuvo viva, dije, mi voz firme. Pero enfrentarlo me permitió finalmente vivir. La respuesta de la gente fue abrumadora. Mi historia le dio permiso a otras personas de hablar. Y entonces, una noche, mientras Úrsula y yo preparábamos la cena, mi teléfono sonó. Un número bloqueado, pero sabía quién era. Leonora, dijo la voz. Mi madre. Fría. No había hablado con ella en 5 años, desde que me gritó fuera del tribunal. Mamá. Has humillado a esta familia, dijo, su voz carente de emoción. Has destruido a tu primo, otra vez. Ese dinero. Esos 3 millones de pesos. Eran dinero de la familia. Él podría haberlos usado para compensarnos, por sus errores, para reconstruir el apellido. Escuché su lógica retorcida. La misma lógica que protegió a Dante y mató el espíritu de mi abuela. La misma lógica que valoraba el apellido por encima de la justicia. Pero esta vez, sus palabras no me cortaron. No me dolieron. Rebotaron en mí. No, mamá, dije con calma, mientras picaba un ajo. Ese dinero era de las víctimas. No de nosotros. Pero somos familia. La sangre llama a la sangre. Yo limpié el desastre de esta familia, respondí, mi voz firme, sin ira, solo con una finalidad agotada. Hice lo que tú y papá debieron haber hecho hace 5 años. Hice lo correcto. Protegí el honor de la abuela Inés. Eres una traidora a tu sangre, comenzó a decir. Adiós, mamá, dije. Y colgué. Corté el último hilo. Úrsula me miraba desde el otro lado de la cocina. Asentí. Ella asintió. Finalmente, era libre. Pasó un mes. Un mes de terapia intensiva, de largas caminatas con mi hermana, de aprender a respirar de nuevo sin mirar sobre mi hombro. Hoy volvía, el cardenal. Fue el paso más difícil. Pero era el último. Tenía que reclamar mi santuario. Cuando entré, el murmullo habitual se detuvo por un segundo. Un par de clientes me reconocieron por las noticias. Me miraron, pero no con lástima. Asintieron. Una señora mayor me sonrió. Por primera vez, no elegí la mesa oculta detrás del helecho.
Elegí una en el centro, donde la luz del sol de la mañana entraba a raudales, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Ya no necesitaba las sombras. Isauro se acercó, esta vez con su sonrisa habitual de oreja a oreja, amplia y genuina. ¿Lo de siempre, Leo? Por favor, Isauro. Y gracias. Por todo. Fuiste increíblemente valiente. Él se sonrojó, restándole importancia con un gesto. No hay de qué. Oaxaca te cuida. Nosotros cuidamos a los nuestros. Me trajo mi americano. Cuando tomé la taza, vi que había escrito algo en el costado de cartón. Mi corazón dio un vuelco, un eco del pánico de antes. Pero no era una advertencia. No era un grito de ayuda. Eran 6 palabras simples, escritas con el mismo marcador negro, pero esta vez con una letra firme y alegre. Bienvenida de nuevo. Estás a salvo y eres vista. Sonreí. Una sonrisa real, desde el fondo de mi alma. Una que me llegó a los ojos. Olí el vapor del café. Por primera vez en lo que pareció una vida entera, me sentí genuinamente, absolutamente a salvo. Ya no estaba definida por mi error de 15,000 pesos. Ni por la crueldad de Dante. Ni por el abandono de mis padres. Estaba definida por lo que había elegido hacer después. Esa tarde, Úrsula y yo finalmente hicimos el viaje que habíamos planeado. Fuimos al Panteón General. El sol de la tarde de Oaxaca doraba las lápidas antiguas y los mausoleos coloridos. El aire olía a cempasúchil y a paz. Nos detuvimos frente al pequeño nicho de mármol blanco que habíamos comprado hacía años. El nombre de Inés Rivas estaba grabado en él, simple y elegante. Había traído algo conmigo. Mi mochila. De ella, saqué la laptop. La MacBook Pro. La brillante, cara y vergonzosa laptop. La había limpiado por completo, borrado toda mi información. Ya no la necesitaba. Se había convertido en un símbolo de algo más. Con cuidado, la coloqué suavemente sobre el mármol, junto a las flores frescas que Úrsula había traído. No como una ofrenda. Como un cierre. Lo usé para hacer lo correcto, abuela, susurré al viento cálido. Me tomó mucho tiempo, pero creo que finalmente lo usé para algo bueno. Espero que estés orgullosa. Úrsula puso su brazo alrededor de mi hombro. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Nos quedamos allí, 2 hermanas contra el mundo, finalmente en paz. He contado mi historia. He confesado mi parte vergonzosa. He revelado mi venganza. Mi familia en Monterrey, lo que queda de ella, los tíos y primos que aún hablan con mis padres, dicen que soy una ladrona. Que traicioné a mi propia sangre 2 veces. Que humillé nuestro apellido y que le robé a Dante su segunda oportunidad, al tomar el dinero que él había robado primero. Pero yo creo que hice lo que era correcto. Hice justicia por mi abuela y por las otras 8 familias que él destruyó. Así que les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto? ¿O soy yo la mala? Gracias por escuchar mi historia. Si esto te ha llegado de alguna manera, o si te ha hecho sentir visto, asegúrate de suscribirte y comentar desde donde estás viendo. Porque tu historia importa, y tu voz puede ser la que ayude a alguien más a encontrar su propio coraje.